Hemos estado en el capítulo 3, como bien saben, y hemos visto algunas cosas importantes como la elección y el establecimiento, ya en términos más formales, de los apóstoles, de los 12 apóstoles mencionados ahí en el versículo 13 al 19. Posteriormente hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que era precisamente el pecado que no tiene perdón, según lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 28 al 30. Aclaró primeramente el concepto equivocado que tenían de él, más que equivocado, malintencionado, porque ellos decían que el Señor Jesucristo liberaba a las personas de los demonios por el poder de Satanás, lo cual el Señor ah, claramente les mostró que era totalmente absurdo desde un punto de vista lógico, razonable y también desde el punto de vista espiritual. Ahora, los versículos 31 al 35 del capítulo 3 va a hablarnos el Señor de relaciones, las relaciones en cuanto a prioridad, cuáles son las más importantes. Y eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a leer el versículo 13 al 19 y luego vamos a orar un momento. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estoy leyendo el versículo 13, perdón, versículo 31, ahora sí. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Como nosotros podemos ver ahí en los versículos 31 al 35, hay dos tipos de relaciones que el Señor muestra claramente y hay una que debe priorizarse por sobre la otra. No significa que una es desechada, sino que implica que debe priorizar la relación espiritual antes que la relación natural. Y eso es lo que va a tratar todo el texto y ese va a ser el tema del día de hoy. Relaciones naturales y espirituales. Ese es el título que le pusimos al estudio. Vamos a orar un momento. Señor, te damos a ti las gracias porque es tu palabra, es tu revelación. Señor, es lo que tú has dejado para nosotros con el propósito de conocerte. Al mismo tiempo que en contraste podemos conocernos a nosotros mismos, en el plano personal, en el plano, Señor, de nuestras relaciones sociales, naturales, familiares y en el plano de la relación contigo, que es la que debe trascender por sobre todas las demás. Danos de tu gracia, de tu entendimiento, Señor, y de la forma en que tu mismo Espíritu aplicará a nuestra vida lo que tú nos enseñarás en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Fuimos creados por Dios, dice la Biblia, ¿cierto? Al principio, fuimos creados por Dios a su imagen conforme a su semejanza. Y la forma en que nos constituyó, porque Génesis capítulo 1 dice eso, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero el capítulo 2, versículo 7 de Génesis nos dice cómo nos hizo. Y este cómo nos hizo tiene también un propósito doble en este caso al mostrar que fuimos constituidos por un lado de la tierra y por otro lado también con el soplo de Dios desde el punto de vista espiritual. Cuando el Señor sopló en la nariz del hombre, dice, el hombre fue un ser viviente con cualidades y capacidades especiales para, primero, relacionarse con las cosas de la tierra, por eso fue tomado de la tierra, y segundo, para relacionarse con Dios, que fue quien lo creó. Esto es muy interesante porque también a través de esa descripción, el Señor está diciendo que fuimos hechos con necesidades materiales y necesidades espirituales, necesidades naturales y necesidades trascendentes y sobrenaturales. Por lo tanto, el ser humano no es simplemente algo que se hizo, ¿cierto?, como un animal, sino que el ser humano tiene cualidades, características particulares por la forma en que Dios lo constituyó, con necesidades físicas y necesidades espirituales importantes. Como seres sociales nos relacionamos con nosotros, porque eso es lo que también nos enseña el mismo Génesis, que somos hechos varón y hembra, ¿cierto? Los creó, y para que pudiésemos relacionarnos entre nosotros y así poblar la tierra, multiplicarnos
y llevar en consecuencia la imagen de Dios a todas partes, en todo lugar. Esos son los propósitos trascendentes. Primero, fructificar y multiplicarnos desde el punto de vista natural, llenar la tierra, dice, y sojuzgarla, dice el Génesis, pero también existe esa otra relación más elevada, consistente con nuestra necesidad espiritual, que es permanente y trascendente, esta necesidad espiritual. Esta es la relación con nuestro Creador. Esta relación no se circunscribe al tiempo ni al espacio, es decir, trasciende el tiempo, las edades y el espacio. Va más allá de la muerte y nos lleva a cumplir con nuestro propósito supremo, cuál es, según la Biblia, glorificar a Dios y disfrutar con Él, o de Él, quiero decir, eternamente, para siempre. Aquí están las dos cosas que tenemos que nosotros entender antes de ir al pasaje, para darnos cuenta que precisamente el Señor nos va a hablar aquí y va a dar una enseñanza especial conforme a una circunstancia que se presentó, de acuerdo a su sabiduría. Nos va a decir que tenemos relaciones naturales, en este caso familiares, y relaciones espirituales. ¿Cuál de ellas debe ser la más importante? Aquí el Señor va a dar una lección al respecto. Ahora, aquí no se trata de que una excluya a la otra, es decir, las necesidades o las relaciones naturales excluyen a las espirituales o las espirituales excluyen a las naturales, sino que son complementarias y de hecho muestran que el hombre es una integridad, el hombre es íntegro, digamos en su integridad, es espíritu y es cuerpo también. De tal forma que estas dos se unen porque las necesidades que tenemos para relacionarnos socialmente, las relaciones de afecto, por ejemplo, de necesidades emocionales, son complementarias con las necesidades espirituales. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay que leer simplemente Efesios capítulo 5 y darnos cuenta que el Señor colocó como ejemplo el matrimonio de la relación de Él con la iglesia. Y en ese contexto, entonces, el Señor dice que el esposo debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y la mujer debe someterse al esposo como también la iglesia se somete obviamente a Cristo. De tal manera que hay una relación allí, una relación, la relación social más íntima es la relación de esposo y esposa, y la relación espiritual más íntima es con el Creador, es decir, con aquel que nos constituyó de tal forma para poder servir al Señor de la creación. Notemos que cuando Dios envía a su Hijo, por ejemplo, y aquí hay otra muestra de lo que estamos diciendo, a la tierra lo hace en el contexto de una familia. No fuera de una familia, sino en el contexto de una familia, porque evidentemente el Señor engendró en María a su Hijo y lo trajo a esta tierra. De tal manera que Jesús, como representante del hombre, tenía una relación filial con su madre, su padre y sus hermanos, tal como cada uno de nosotros lo tenemos naturalmente. Por supuesto que esa relación de Jesús era singular, puesto que Él era el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, Dios mismo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que se sometió a la autoridad de sus padres. Eso es lo que vemos. Por ejemplo, en Lucas tenemos aquello claramente cuando Él fue al templo, ¿cierto? Y discutió en la parte anterior al Bar Mishvah, a la celebración de los hijos de la ley, como tenían los judíos. El año, cuando tenía 12 años fue y discutió con ellos y lo andaban buscando desesperadamente su padre y su madre, ¿cierto? Hasta que finalmente lo encontraron y él dijo algo interesante allí. Dijo que en los negocios de su padre era necesario estar. Y allí él estableció la prioridad de las relaciones. No desechando el afecto por su madre, el sometimiento a su madre y la autoridad de su madre, sino que al contrario, él dijo que había una necesidad superior que era la relación con su Padre en los cielos. Y de esa manera entonces nos está diciendo que estas dos relaciones, la relación espiritual y la relación natural, deben fusionarse de tal manera que podamos entender que las relaciones incluso naturales son hechas para que cumplamos la relación fundamental que es espiritual. Nunca Él dejó de ser el Hijo de María. Por tanto, Jesús tenía una relación natural y una relación espiritual. Del mismo modo, como cada creyente tiene una relación natural con quien le engendró y sus hermanos,
pero su relación principal y trascendente es con aquel que lo engendró desde arriba, como dice la Biblia, su Padre Celestial, y aquellos que también comparten la misma filiación espiritual. El incidente relatado por tres de los 4 evangelios, donde la familia de Jesús llega a verlo con el fin de protegerlo ante la creciente popularidad que estaba produciéndose en ese momento y estaba aumentando los ánimos de los fariseos y escribas, que eran sus enemigos acérrimos, en contra de él, es relatado por Marcos en estos versículos que nosotros leímos, el capítulo 3, versículo 31 al 35, por Mateo en el capítulo 12, versículos 46 al 50, y Lucas, el capítulo 8, versículos 19 al 21. Esto ocurre en el contexto en que Jesús estaba enseñando en una casa, se asume la casa de Pedro y Andrés en Capernaum, después de haber sanado y liberado a un hombre de un demonio. La familia de Jesús, su madre y sus hermanos no pueden entrar a la casa y envían a avisar que estaban allí para hablar con Jesús. Una explicación es necesaria respecto a lo que nosotros hemos escuchado en términos generales y que no se adecúa a lo que dice la Escritura, y es que los hermanos que se mencionan aquí, versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre, se refieren a hermanos reales, no a hermanos que se les decía del punto de vista espiritual, sino a su relación consanguínea con Jesús. Eran hijos de María. Esto es contrario al dogma que normalmente hemos escuchado de la virginidad perpetua de María. Contrario a ese dogma, que fue una idea de alrededor del siglo II después de Cristo, que no está en la Escritura, donde se menciona en la literatura apócrifa. Para defender el dogma, la Iglesia Católica explica este párrafo diciendo que los hermanos que aquí se describen eran hijos de José de un matrimonio anterior. Pero no existe ninguna evidencia al respecto, es solamente una conjetura que no es histórica ni es bíblica. Otra de las explicaciones que dan con el fin de evitar que el dogma sea refutado es que estos eran primos de Jesús. Sin embargo, la palabra adelfos que se utiliza aquí, que es la palabra en griego, se usa aquí, nunca se traduce como primos en ninguna parte del Nuevo Testamento, porque como decíamos, explicábamos el otro día, adelfos es una palabra que significa que tiene que ver con matriz. Y obviamente, ¿quiénes son los hermanos? Los que vienen de la misma matriz. De tal manera que espiritualmente esta se utiliza después de la recreación que el Señor hace, la regeneración, como bien sabemos, al nacer de arriba, es decir, darnos el nuevo nacimiento, allí pasamos a formar parte de hermanos espirituales, pero en este caso eran hermanos físicos, hermanos reales. Es más, los escritores del Nuevo Testamento tenían a su disposición una palabra que significa específicamente primo, que es la palabra anepsios, la que Pablo usó al referirse a Marco, el primo de Bernabé, en Colosenses capítulo 4, versículo 10. La pregunta es, si estaba la palabra griega para poder referirse si eran primos realmente, ¿por qué no se usó aquí? ¿Por qué no se usó la palabra adelfo, que significa hermano en todo el Nuevo Testamento? Recordemos que Lucas era un hombre de gran erudición en el idioma griego, el más erudito, de hecho, en cuanto al conocimiento del griego de todos los escritores del Nuevo Testamento. Por tanto, ninguna de las explicaciones puede usarse para defender esta postura, porque efectivamente María tuvo más hijos después del Señor Jesucristo. Eso para poder aclarar lo que normalmente se dice para defender un dogma que no está en las Escrituras. Ahora vamos a ir al texto propiamente tal y vamos a ver al menos 3 cosas importantes en este texto y que son de enseñanza para nosotros respecto a las relaciones espirituales y naturales. Lo primero que vamos a ver es la solicitud que hacen del Señor Jesucristo, versículos 31 y 32. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Al insertar el conflicto de Jesús con los escribas en esta historia,
Marcos aumentó el suspenso de los lectores sobre las consecuencias del conflicto de Jesús con su familia. Recuerden, recién había estado el conflicto de Jesús con los fariseos y escribas en el párrafo anterior. Ahora, Marcos reúne esta material y lo coloca unido en la misma situación. ¿Por qué? Porque aquí también había un conflicto, nosotros vimos la semana pasada, entre la familia de Jesús y entre los enemigos de Jesús y Jesús. ¿Recuerdan? La primera tenía que ver con que ellos pensaban que Jesús estaba delirante, es decir, que estaba demente, versículo 21 del capítulo 3. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Dijimos que esa palabra significa literalmente demente o loco, es decir, una persona que no está en sus cabales. Y entonces hay que sacarlo de allí porque puede producirse algún conflicto considerando la multitud que lo apremia, que lo acosa por todos lados. Bueno, quizás la casa donde estaba Jesús estaba tan llena de gente que su familia no pudo entrar. Eso es lo que podemos deducir por el texto anterior, por el párrafo anterior. Sino que tuvo que avisarle que habían llegado. Este enfoque refleja las relaciones familiares normales. La madre y los hermanos de Jesús no estaban siendo groseros, dice alguien, sino que esperaban que Jesús reconociera su presencia saliendo respetuosamente a recibirlos. Pero había algo allí. Estaban interrumpiendo lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba predicando, estaba enseñando, como hizo muchas veces en diferentes lugares, en la playa de pronto junto al mar de Galilea, en las sinagogas, en una casa como en este caso. Estaba realizando la tarea por la cual vino. Recuerden que dijo que vino a predicar y debía ir a todo lugar a predicar el Evangelio del Reino. Ahora, esta opinión que la familia era respetuosa y solamente le dijeron que estaban afuera para que Jesús saliera a atenderlos, es una posición, pero existe otra posición que defiende Matthew Henry y él dice, la falta de respeto que los parientes de Cristo, según la carne, le mostraron cuando predicaba, y sabían muy bien que estaba en su elemento, no solo se quedaron afuera sin deseo de entrar a escucharlo, sino que lo llamaron, como si tuviera que abandonar su trabajo para escuchar su impertinencias. Eso dice Matthew Henry. Dice, es probable que no tuvieran nada que ver con él, solo lo mandaron a llamar a propósito para obligarlo a interrumpir su tarea. Y en el fondo eso es lo que decantó en la respuesta que Jesús da. Si nosotros lo vemos de esa perspectiva, lo más probable es que tenga un sentido mayor porque podían haber esperado que Jesús podría haber, terminado de enseñar, haber ido a descansar y posteriormente haber ido a hablar con él. Pero ellos lo interrumpieron en el momento en que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Eso se entiende, se deriva de lo que tenemos anteriormente, el párrafo del versículo 20 al 30. Ahora, estas dos opiniones son respetables, pero la tercera opinión es la que importa y es la que tenía el Señor Jesucristo. Y el Señor hace algo seguramente inesperado por parte de aquellos que estaban allí ese día, y esto nos lleva a lo segundo, la parte más importante del cuerpo de lo que Jesús quería decir y enseñar. Versículo 33 es la clave, y es una pregunta, simplemente es una pregunta que él hace. Preguntas típicas que él hacía y que no esperaba respuesta, sino que quería que la gente empezara a indagar en su propia mente qué es lo que realmente cuál era la respuesta, versículo 33. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Parece rara la respuesta, ¿cierto? Porque esta pregunta implica una respuesta al mismo tiempo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Tu madre y tus hermanos te buscan. Le dijeron, están afuera. Quieren hablar contigo. En otras palabras, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ahí está la clave de todo el texto. Es el centro, el corazón del texto. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y esto es lo segundo, la respuesta de Jesús. A simple vista podría considerarse como una falta de respeto y una negación de sus lazos familiares. Porque ¿cómo puede ser que diga, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Si las personas que le dijeron, está tu madre y tus hermanos afuera, eran de Capernaum, eran de Galilea, lo más probable es que conocían quién eran sus padres y quién eran sus hermanos. Sin embargo, lo que el Señor Jesucristo aquí quiere hacer es otra cosa. Quiere llevarles a reflexionar más profundamente
en los lazos más importantes, no negando los lazos naturales y familiares, sino hablándole de los lazos más trascendentes, que son los espirituales. Por lo tanto, esta pregunta es una respuesta al mismo tiempo que es una oportunidad de mostrar la importancia superlativa de las relaciones espirituales sobre las naturales, para hacer la diferencia que existe entre una y otra, complementaria sí, pero hay una que es superior a la otra. Lo vamos a ver en el transcurso de la exposición. Jesús nunca despreció a su madre, en absoluto. Sin embargo, era necesario aclarar que existe otro tipo de relación que debe estar por encima de la natural. Lo que nunca tenemos que perder de vista es que Jesús no era simplemente un hombre con madre y hermanos como nosotros lo tenemos naturalmente. No era solamente un hombre, era un hombre 100%, eso dice la Biblia, y así como también era 100% Dios. Jesús es mucho más que eso, entonces, mucho más que un hermano más. Por eso, como en toda relación, tenemos dos partes involucradas. Por un lado tenemos un personaje de inconcebible grandeza y poder que está allí. ¿Es algún ángel glorioso a quien Dios hizo como un ejemplo de lo que el Creador puede hacer? No, la Biblia dice que no. Es uno que está por encima de los ángeles, Hebreos capítulo 1. Y acerca de quien está escrito, adórenle todos los ángeles de Dios. Este es uno a quien se le puede decir, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Él es el Hijo eterno, el heredero y Señor de todos. No es un hombre simplemente. Y entonces la relación más importante de Jesús era la relación con su Padre que está en los cielos. Porque había una relación allí de esencia, de la misma naturaleza. Había una relación filial que venía desde la eternidad. De tal manera que quien está allí presentándose y está respondiendo de esta manera, ¿quién es mi madre, mis hermanos?, está haciendo una declaración categórica de que Él es superior a todos los demás, porque no es creación, sino es el Creador, como dice Juan 1 en adelante. Es Dios manifestado en carne. Es la imagen del Dios invisible, le dice Pablo a los Colosenses. Y la imagen misma de su sustancia, dice también el autor de Hebreos en el capítulo 1. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entre otras muchas descripciones que hace el Nuevo Testamento sobre la naturaleza del Señor Jesucristo como Dios omnipotente. Por otro lado, tenemos una parte de la familia humana. Tenemos una compañía de seres dependientes e impotentes en sí mismos, dependientes, 100%, hemos visto muchas veces eso. Los seres humanos todos somos seres dependientes. La persona más orgullosa del mundo es un ser dependiente aunque no se dé cuenta. Depende del aire que respira, depende de las situaciones naturales. De pronto viene un terremoto, ocurre una catástrofe y el hombre no puede hacer nada frente a eso. Es dependiente e impotente frente a la naturaleza. De tal manera que estas relaciones en consecuencia también tienen esa misma cualidad. Me refiero a las relaciones de la familia humana. Entre el Señor Jesucristo, tan grande, y ellos tan pequeños e insignificantes, existe ahora, no obstante, una relación mencionada en el texto. Una relación imposible para el hombre establecerla por ser tan pequeño y lleno de pecado. Por tanto, la relación natural de Jesús con su familia era secundaria en comparación con la que venía a establecer con los hombres y mujeres que creerían en Él. Noten cómo aquí se pueden apreciar tres tipos de relaciones. La relación que tiene el Señor Jesucristo con su Padre, que es una relación desde la eternidad y por tanto superior a todas las demás relaciones. Hay otra relación que es la relación de Jesús con su familia natural, que es la relación, ¿cierto?, con María y sus hermanos. Y hay una tercera relación, la relación que Jesús venía a establecer entre Él y los hombres. Y a eso se va a referir en lo que a continuación indica. A eso apunta la pregunta entonces.
Jesús aprovecha que sus parientes más cercanos lo buscaban para enseñar una lección que trasciende el tiempo y las épocas, es decir, algo que permanece para siempre. Si nosotros leyéramos la Biblia como un libro nada más histórico, entonces esto no tendría más que el conocimiento que tenemos cuando nos acercamos a un libro y leemos y vemos la trama y sabemos de qué se trata, cuáles son las temáticas que trata, pero no tendría ninguna incidencia en consecuencia en nuestra vida. Los libros no cambian la vida de las personas. Dan más información nada más. Pero la Biblia es distinta, porque aquí el Señor está estableciendo algo que trasciende el tiempo y las épocas, los diferentes lugares, las diferentes etnias, los diferentes tiempos. Jesús tuvo que tomar la misma difícil decisión que más tarde aconsejaría a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículos 37 al 38, donde dice: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Tuvo que elegir por el reino de Dios, incluso si eso significaba alejarse temporalmente de su propia familia. Ojo, temporalmente, no definitivamente. Pero el Señor estaba priorizando allí. La prioridad era venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa era la razón por la cual vino a esta tierra. Y entonces su relación filial con su Padre para cumplir, haciendo su voluntad, era precisamente lo principal en su vida. Ese era el propósito, la razón por la cual había descendido al cielo. Incluso si eso significaba un costo en ese contexto respecto a su familia natural, debía pagarlo. Sin embargo, incluso con su propia madre, sin embargo, ella no había sido reemplazada en su afecto, solo fue reemplazada en su misión. Es decir, en el propósito que él tenía. El Señor nació en una familia natural, nació de una madre, ¿cierto? Nació, se crió con hermanos también alrededor de él, pero aquí había una relación mucho más importante y era la relación con su Padre. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ahí está, la prioridad que el Señor Jesucristo está manifestando a través de esta respuesta. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y entonces va a decir a continuación lo que va a describir quiénes son su madre y sus hermanos. Jesús nos está enseñando con su propio ejemplo que nuestras relaciones naturales no deben estorbar nuestras relaciones espirituales. Siempre debe haber una clara distinción entre las obligaciones inferiores y superiores. Las razones para ello es que las naturales son transitorias y pertenecen solo a esta tierra, mientras que las espirituales son permanentes y pertenecen a la eternidad. Allí está la explicación. Es similar a lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y luego da la explicación, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Noten cómo hay un grado de importancia superior en las relaciones espirituales, porque las relaciones naturales duran por un tiempo en esta tierra, bien sabemos. Cuando la relación más fuerte que podamos tener en esta tierra dura hasta el momento de la muerte. Allí se acabaron las relaciones. Pero las relaciones espirituales perduran para siempre. Entonces, eso es lo que el Señor está enfatizando en la respuesta. De allí entonces que el versículo 34 está mostrando quiénes realmente, dice, son mi madre y mis hermanos. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. El texto paralelo de Mateo capítulo 12, versículo 49 dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Esta aclaración es sumamente importante. Ellos son mi madre y mis hermanos. Pero Jesús, si también tú tienes madre y hermanos naturalmente, tu familia, aquí en la tierra, por supuesto que sí. No está negando eso, pero está diciendo, esta otra relación es más trascendente. Es más importante y entonces requiere prioridad por sobre todas las cosas. ¿Lo notan?
Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Esto significa que su madre y sus hermanos a partir de ahora ya no lo serían? En absoluto. En absoluto. Simplemente significa que las relaciones espirituales están por sobre las naturales. De allí colegimos que Jesús no estaba diciendo que cada ser humano en este mundo estaba en una relación espiritual con Él. ¿Por qué? Porque Romanos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De hecho, Romanos capítulo 3 dice que el Señor los encerró todos bajo pecado para que todos quedaran bajo el juicio de Dios. Porque cada persona que nace en este mundo nace desconectada con Dios por causa del pecado. Y eso se manifiesta después en sus acciones propiamente tal. Por tanto, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo no es que todo el mundo está en una relación espiritual con Él, sino que aquellos que eran sus discípulos, por eso es tan importante la aclaración de Lucas, que eran sus discípulos, de Mateo quiero decir, es buena para que nosotros entendamos a quiénes se estaba refiriendo específicamente. No apuntó a la multitud, sino a sus discípulos. Esto significa que la relación espiritual con Cristo es sólo posible cuando le seguimos por fe, debido a la obra de convicción del Espíritu Santo que hace en nuestro corazón y que nos lleva a reconocer nuestra condición, y entonces nos lleva también a colocar la mirada en el Señor Jesucristo. Es decir, se entra en una relación de discípulo primeramente por la fe. Se sostiene esa relación como discípulo meramente por la fe y únicamente por la fe. De otro modo sería imposible pertenecer a la familia de Dios. ¿Cómo se establece la relación de Dios con un hombre común y corriente como nosotros, tan pequeño e insignificante, pecadores ante la gran santidad, la gloria, la majestad y la grandeza de Dios? Por supuesto, bien sabemos, por la intercesión única del Señor Jesucristo. De tal manera que cuando el Señor llama a estos hombres, los llama también con ese poder que viene en el llamamiento de su palabra de llevarles al arrepentimiento. Estos hombres llegaron al Señor Jesucristo y lo siguieron. Por eso eran sus discípulos. Un discípulo es un aprendiz que aprende a los pies de su maestro, que sigue entonces a su maestro. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo a sus discípulos. Ellos son mi madre y mis hermanos. Es decir, yo tengo una relación filial espiritual con ellos que trasciende las cosas de las relaciones naturales de este mundo. Una vez que una persona ha llegado a los pies sinceramente arrepentido y creyendo en Él, se establece un vínculo indisoluble por el cual pasamos a ser llamados hijos de Dios. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y allí está hablando en el mismo contexto. Antes va a hablar del mundo, el apóstol Juan me refiero, en su primera carta, y luego va a decir: no, pero ustedes son hijos de Dios, tienen un nombre y un título extraordinario, un título honorífico que llevarán por la eternidad. Esa es la diferencia notable entre las relaciones naturales y la relación espiritual. Una es circunstancial, la otra permanece para siempre. A partir de allí, entonces, Cristo y su pueblo están íntimamente relacionados. Cristo y su pueblo están estrechamente abrazados en una relación más cercana que la de la relación más íntima que tenemos en esta tierra. Mucho más cercana. ¿Por qué a nosotros nos parece algo extraño? Porque una relación es espiritual y la otra relación es física. Nosotros estamos viendo a nuestros seres queridos todo el tiempo, estamos compartiendo con ellos, estamos comiendo en la misma mesa con ellos. Pero eso no significa que no tenemos una relación de comunión con el Señor, sino que la relación con el Señor no necesitamos verla para saber que está. Cuando oramos sabemos que nuestras oraciones llegan a su presencia, es como si estuviésemos hablando con alguien al lado nuestro, tan real como aquella relación física. Cuando escuchamos su palabra, estamos leyendo su palabra y estamos conscientes de que lo que el Señor reveló es lo que Él está diciendo en su palabra, no un invento de los hombres ni de ninguna institución humana al respecto. Por eso, entonces, esa relación de Jesús, que su madre y sus hermanos tienen con Él, es en ese sentido inferior desde el punto de vista de la importancia a la que tiene el Señor Jesucristo con aquellos que han creído en Él.
Ningún lazo de sangre puede estar más cerca que aquel por el cual Él y ellos son conectados, es decir, Jesús y los suyos, los creyentes. Esto es maravilloso porque pone a cada uno de los creyentes en una íntima comunión con Él, una relación que ni siquiera la muerte puede romper. Por eso es que nosotros no estamos tratando de calmar el dolor de una persona cuando un ser querido partió y que había sido un creyente durante esta tierra, una persona que siguió al Señor Jesucristo, no perfecto porque ninguno de nosotros lo hace en forma perfecta, pero sí genuino, y podemos decir que puede estar tranquilo, porque su madre, su padre, su hermano, su hijo, quien sea que partió, porque fue creyente, porque tuvo una relación con Cristo en esta tierra, está con Él para siempre. No es un cuento, no es un asunto de una mera retórica que utilizamos para calmar la ansiedad de las personas que están sufriendo. Es lo que el mismo Señor dice en su palabra. El apóstol Pablo dice, ausente del cuerpo, presente al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Obviamente, una persona ausente del cuerpo es una persona que murió. Y presente al Señor es una persona que está inmediatamente con el Señor. Como Jesús le dijo al ladrón en la cruz que se arrepintió, recuerden a último momento, dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una promesa del mismo Señor. Entonces esa filiación no termina con la muerte, sino al contrario, se perfecciona con la muerte. ¿Cómo dicen ustedes cómo se perfecciona con la muerte? Claro, porque mientras estamos en esta tierra, nuestra relación con el Señor no es completamente plena, porque todavía luchamos con el pecado. Pero al morir, se acabó para siempre el pecado. Y entonces nuestra relación con Él es plena, absoluta y perfecta. Por lo tanto, la muerte acentúa mucho más esa relación. Esta relación, además de íntima, es también una relación permanente. Como dijimos, las relaciones naturales, aún la más fuerte, se rompe aquí en esta tierra y terminan con la muerte. No hay nada más que hacer, es decir, uno es padre siempre y los hijos son hijos siempre hasta que uno de los dos parte. Ahí se acabó. El caso del matrimonio es exactamente lo mismo. Pero la relación con el Señor permanece para siempre. Dice Pablo a los Colosenses, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Permanece esa relación. Esto porque depende del amor incondicional de Dios y se extiende más allá de la muerte. Porque el Señor nos amó sin que tuviésemos mérito alguno. El Señor nos redimió por medio de su obra en la cruz suficiente. Su resurrección gloriosa fue la firma de nuestra redención. Y el Señor no nos ama más hoy que lo que nos amará mañana. Nos ama siempre de la misma forma en términos incondicionales, porque nos ama a través de su Hijo. Además, esta relación es una relación inmutable, sin cambios, puesto que no puede cambiar por su misma naturaleza. Dios no nos ama más, como dije, cuando obedecemos que cuando no lo hacemos. Es una relación sin variación alguna. Como Él es inmutable, la relación que establece con nosotros también lo es. Además, es una relación indestructible. Nada ni nadie la puede destruir. De hecho, la muerte pone fin a nuestras relaciones más íntimas de esta tierra, pero ni siquiera la muerte puede prevalecer contra el vínculo por el cual Cristo y sus discípulos están unidos, y como Él vive para siempre, ellos también. Esas son palabras del mismo Señor Jesucristo. ¿Lo notan? ¿Cómo de esta manera está diciendo las relaciones, en definitiva, de Cristo con la iglesia son más importantes que las relaciones nuestras, aún las más cercanas? Esto no debe llevar a pensar otra vez a excluir una y a preferir una y desechar la otra, porque las dos son complementarias. En la medida en que esta relación con Cristo es más firme y fuerte, aquí en la tierra, es más firme y fuerte también las relaciones con aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces hay un complemento. Pero aquí está el punto, el complemento. Si hay un momento donde hay un problema, digamos, es decir, la misma familia, por ejemplo, coloca problemas para que nosotros honremos y adoremos al Señor,
evidentemente hay que preferir las relaciones espirituales por sobre las naturales. Tercero, el Señor Jesucristo da una explicación en el versículo 35. Noten cómo empieza, porque esa es una cláusula explicativa. En este último verso el Señor parte con una cláusula explicativa para ahondar en quiénes son aquellos que son su madre y sus hermanos. Los evangelistas Mateo y Marcos enfatizan que esta relación con Jesús se establece haciendo la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mientras que Lucas dice, añade otra cosa, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Miren el complemento perfecto de los evangelios. Por eso hay 4 evangelistas que se complementan al relatar el mismo hecho. No significa que haya contradicción, sino al contrario, son complementarios. El énfasis de Marcos aquí, por ejemplo, es el que hace la voluntad de Dios. El énfasis en Lucas, el que oye mi palabra y la hace. Ahora, ambas declaraciones son consistentes y no contradictorias. Porque sabemos que hacemos la voluntad de Dios cuando obedecemos su palabra. ¿Cómo saber si yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Escuchando a la religiosidad popular que nos dice en realidad cómo tenemos que agradar a Dios, o escuchando a Dios mismo a través de su palabra que dice cómo le hemos de agradar. Obviamente a través de su palabra. Entonces, primero, antes de decir que yo hago o no hago la voluntad de Dios, tengo que conocer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está revelada la voluntad de Dios? Lo que dice Lucas es en su palabra. ¿Cuál es entonces mi primer deber en este sentido, en mi relación filial espiritual con el Señor? Oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que me enseña, la que me corrige conceptos equivocados que yo tengo. La misma palabra de Dios es la que deja de lado, quiero decir, y saca de mi corazón algunos preconceptos que yo tengo, como dije, relacionados por la cultura en la cual me encuentro, por lo que me han enseñado mis padres, y entonces llega finalmente a lo que Dios dice. Y allí yo entiendo, Señor, esto es lo que tú quieres. Y allí yo sé si estoy haciendo su voluntad cuando me someto a su palabra. Eso es el punto principal. De hecho, yo cité al pasar el Salmo 40 hace un rato atrás, que es un salmo profético que habla del Señor Jesucristo. Sabemos que es un salmo profético porque después el autor de Hebreos lo explica como relacionado con Cristo. Y eso, miren lo que el Señor hace. ¿Recuerden que dijimos que hay una relación superior entre el Padre y el Hijo? Bueno, hay una relación superior entre el Padre y el Hijo, y esta es la forma en que se establece esa relación. Capítulo 40 del Salmo, versículos 6 al 8. Lo leemos completo estos 3 versículos, pero voy a hacer énfasis en algunos nada más. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es David el que está escribiendo el Salmo 40, pero David no habla de sí mismo. Está hablando del Señor Jesucristo. 1000 años antes de que el Señor viniera a la tierra, está describiendo cuál es el corazón del Señor Jesucristo y cuál es el corazón de Él. Esto es lo que dice. Yo vengo a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay una satisfacción en el hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, de tal manera que yo desciendo del cielo, de mi trono de gloria, y vengo a esta tierra a hacer tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios con el Señor Jesucristo? Que viniera a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces el primero que oye la voz del Padre es el Señor Jesucristo. Y el primero que obedece es el Señor Jesucristo. Se somete a la autoridad del Padre, no siendo inferior a Él, porque es de la misma esencia, de la misma naturaleza, con los mismos atributos, digno de la misma gloria, honra y honor, pero viene y se somete. Escucha la voz del Padre y viene a esta tierra.
Y dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, tu palabra, en definitiva, es lo que define quién soy y cómo lo voy a hacer. Cuando habla con la mujer samaritana, el Señor le dice a sus discípulos, dice que su comida es hacer la voluntad del que me envió. Cuando le dicen los discípulos, vamos y compramos comida para que comamos todos, y el Señor le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Notan como en esa relación principal, filial, importante y trascendente y eterna que tiene entre el Padre y el Hijo, allí se produce esa obediencia, ese sometimiento del Hijo a la voluntad del Padre. Entonces, esa relación que Él establece con sus criaturas, con hombres, por medio de la fe y el arrepentimiento, ¿qué es lo que se demanda de ellos? Que hagan también la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo no enseñó, sino dio un ejemplo primero, y el ejemplo sublime de Él es este. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, esa es mi comida, eso es lo principal, esa es la razón por la cual estoy en esta tierra. Ahora, una vez que ustedes tienen una afiliación espiritual conmigo, entonces ustedes también hacen la voluntad de Dios. Obedecer su palabra es consecuencia de haber creído en Él. Y aquí quiero explicar. La obediencia no produce la gracia de Dios. La gracia de Dios produce la obediencia. No sé si entendieron. La obediencia no produce gracia. La gracia produce obediencia. Es decir, el Señor no le viene a decir a los hombres, tienes que obedecer en todo esto y entonces vas a ir al cielo. No, porque ninguno tiene la capacidad de obedecer 100% a lo que el Señor dice. De hecho, la ley del Sinaí muestra eso. ¿Qué es lo que viene? Él hace una obra en el corazón del hombre para que el hombre abra sus ojos y pueda ver primero su condición real pecaminosa y se vaya a sus pies en arrepentimiento genuino y extienda sus manos como un mendigo y reciba del Señor la salvación. Y una vez que esto viene a la vida de esa persona, es decir, la gracia de Dios descendiendo sobre el corazón, el alma de una persona, se produce un cambio y una transformación. Y ese cambio y transformación incluye el hecho de ahora querer agradar a Dios. Y entonces, como el apóstol Pablo, decimos todos y estamos de acuerdo con lo que Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, Pablo dice, ya no hago más mi voluntad de aquí en adelante, ahora dime, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿quiénes son los hermanos y la madre de Jesús para utilizar esa comparación? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Lo notan? Entonces, la obediencia es consecuencia siempre. Cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Todo aquel que me ama, guarda mi palabra. Va a decir más adelante en el mismo capítulo. Más adelante en el capítulo 15 va a decir algo similar, de Juan me refiero. Toda persona que forma parte de la familia de Dios por la fe es aquella que recibe entonces la palabra del Padre y se dispone a la obediencia. Porque eso es un discípulo. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro por el camino que él ha trazado, que va tras los pasos de su maestro. Hay una semejanza entonces familiar entre Cristo y su pueblo. Hacer la voluntad del Padre es una característica de la familia. El propio Jesús lo ilustró cuando respondió a sus discípulos, como dije, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Notan la profundidad de lo que el Señor está enseñando aquí? Hermano, esto nos lleva a pensar en nosotros mismos qué es lo que estamos priorizando. ¿Realmente podemos decir delante del Señor con una conciencia limpia que siempre estamos priorizando las relaciones espirituales, la relación espiritual con Él, antes que las otras relaciones, cualquiera que sean? ¿Por qué se desvía la gente de pronto que ha estado a veces en una buena, manifestando una fe genuina durante un tiempo y de pronto se desvía? ¿Por qué se desvía? Porque sus relaciones, sus otras relaciones, fueron más fuertes que la relación con Él. Tan importante entonces es recibir esta lección de parte del Señor Jesucristo. Él estaba diciendo, no,
Miren, mi madre y mis hermanos están afuera y me llaman, pero yo estoy haciendo algo más trascendente aquí. Estoy estableciendo relaciones espirituales con personas que va a perdurar para siempre. Y entonces, sigo respetando a mi familia, pero mi familia espiritual es más importante. Mi relación con Cristo es más importante. Cristo es entonces el que marca la pauta de lo que significa esto. ¿Cómo somos cambiados y transformados para poder hacer la voluntad del Señor? Contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Por qué tenemos estudios bíblicos en la iglesia? ¿Por qué los días domingos se expone la palabra? ¿Por qué de pronto nos juntamos en otra ocasión y hablamos otra vez de la palabra? Porque la única forma de ser transformados a la imagen del Señor es ser expuesto una y otra y otra y otra vez a la palabra. Porque de esa manera estamos siendo, primero, revelados en nuestra condición real. La palabra de Dios no nos golpea la espalda y dice siempre todo va bien, sino que nos confronta muchas veces. Nos dice, mira, estás mirándote en un espejo, el espejo perfecto de la palabra, y el propósito tuyo es ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Porque de esa manera vas a cumplir el propósito principal por el cual el Señor nos hizo seres espirituales también, que es glorificar al Señor y disfrutar de Él para siempre. Necesito conocerlo. Los evangelios son la mejor expresión de este conocimiento. Las epístolas nos dan las características aplicadas de quién era el Señor Jesucristo. Es decir, la teología se construye en base a la persona y la obra de Cristo. Y nosotros necesitamos ser expuestos a esta teología todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay personas que piensan que porque leyeron la Biblia completa una sola vez ya no necesitan nada más. Eso es absurdo. No, nosotros necesitamos estar mirando a Cristo permanentemente. Cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice que nosotros contemplando como en un espejo la gloria del Señor, ¿cuánto debemos contemplarla? ¿Cuándo debemos contemplarla? ¿Hasta cuándo debemos contemplarla? Siempre, permanentemente, constantemente. Ese es el sentido. Es un presente continuo, todo el tiempo. Necesitamos exponernos al Señor. Y el Señor aquí está dando una lección tan importante, ejemplificada por su propia relación con su Padre. Él se sometió a su Padre. El sometimiento en la Biblia no es inferioridad. Eso es algo que nosotros escuchamos en la sociedad. Pero el sometimiento en la Biblia no es inferioridad. Jesús no era inferior al Padre y se sometió a Él para que el plan de redención fuese efectivo. Por amor a nosotros. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, ¿dónde la contemplamos? En la palabra. Somos transformados en la misma imagen de aquel que estamos contemplando. Ese es el sentido. Es decir, contemplamos tanto la imagen del Señor Jesucristo que somos transformados en la misma imagen que estamos contemplando. Es como un reflejo. La gloria de la imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el que con la palabra como cincel, ¿cierto?, va puliendo esta escultura que no tiene forma cuando recién la encuentra, que está deformada por el pecado. Pero el Señor la va construyendo paso a paso, exponiéndonos a la palabra de Dios. Entonces nuestra relación más importante, hermanos, es la relación con Cristo. De hecho, conversábamos el otro día algo similar. Nosotros tenemos una relación como hermanos mucho más fuerte y más importante y más trascendente que la relación que tenemos con las familias aquí en esta tierra. Porque nuestras relaciones familiares se acaban con la muerte. Nuestra relación espiritual permanece para siempre. Todo creyente vamos a seguir llamándonos hermanos en la gloria. Por una cosa lógica. Porque como el Señor nos dio ese privilegio de poder ser parte de su familia, este título, que somos hijos de Dios, nunca se va a acabar. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos entre nosotros. La relación espiritual trasciende a la natural. Padre, agradecemos a ti por este tiempo, Señor,
por tu palabra, por mostrarnos a Cristo, por abrir nuestros ojos, por llevarnos a tener, Señor, un conocimiento que no es natural en nosotros. Ninguno podría, Señor, saber quién eres tú si tú no te hubieses revelado hacia nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos a Cristo. Gracias por mostrarnos la sabiduría del Señor, la gloria del Señor, la perfección de su carácter y su propósito glorioso de venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.